Vi que los cielos se abrieron y ahí pude ver un gran mapa de Sudamérica. En la parte norte del territorio de Colombia estaba ardiendo un gran fuego de un avivamiento espiritual, y escuché una voz suave y delicada que decía: te he llamado para ir a Sudamérica, es ahí donde quiero llevarte. Soy Bill Droz. Una vez en su alma un hombre sintió el llamado de Dios. El propósito de Dios por salvar a miles y millones de almas en el país colombiano fue un gran reto que encomendó en manos de grandes hombres que escribieron la historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con pluma de fe, dejando ver las grandes maravillas de Jesucristo en este pueblo necesitado. Y de pronto vino del cielo un estruendo, un estruendo. Desde 1937 comenzó la llama ardiente del Evangelio, un gran proyecto de salvación que se ha sostenido firme en un crecimiento progresivo a través de los días y años. Esto comenzó con el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia hoy más que triunfante, nuestro nombre pentecostal. Así emprende esta poderosa historia en la región Caribe colombiana. Axel Laverne Larsen llegó al país y su arribo lo hace por Puerto Colombia, uno de los puertos marítimos más importantes de la nación, y partió a tierras santandereanas. Pero fue de Santander la tierra que vio nacer a los primeros cristianos, donde por primera vez la semilla Fue para el año de 1942 cuando llega a Barranquilla, proveniente de Bucaramanga, la familia Larsen, con la idea de viajar de vacaciones al Canadá. Pero por algunos inconvenientes no fue posible realizar dicho viaje, y entonces aprovecharon esa estadía en la ciudad para predicar y vender Biblias en ese lugar donde más adelante se iniciaría la segunda obra a nivel nacional y la primera en el norte del país. Como resultado de este trabajo realizado en la ciudad de Barranquilla, empiezan a llegar a la iglesia muchas personas, entre ellas una familia que más adelante sería de gran apoyo para el desarrollo de la obra de Dios, no solo en esta zona de Colombia, sino a nivel nacional e internacional. Es para esa época cuando el hermano Sergio, el primero de la familia Forero, decide entregar su vida a Cristo, sin saber quizás que tras él llegarían casi toda su familia, entre ellos sus sobrinos, los gemelos Celestino y Eduardo, Isabelita, Miriam y Álvaro, el menor, y algunos con sus padres. Aunque para esa época todos ellos eran solo unos niños, más adelante llegarían a ser también líderes, pastores misioneros, y aún uno de ellos sería el presidente de la iglesia, Álvaro Torres Forero, quien a muy temprana edad empezó a servir al Señor. Un mensaje maravilloso. De 15 años tenía Álvaro. Sí, cuando predicó en ese pueblo. Y se entregaron. Hoy, a sus 68 años de edad, es el actual presidente de nuestra Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Qué bendición conocer el mensaje de salvación desde la niñez y así dedicar toda la vida al servicio de su obra. Creo que Cristo ha resucitado, que esta tarde está aquí vivo. Al Evangelio siguieron llegando otros hombres, quienes con su entrega total, Jesucristo usaba para seguir ganando almas. Recordemos al reverendo Eliseo Duarte. Yo era un católico que iba a misa, me confesaba por lo menos una vez al año, trataba de hacer las cosas como mandaba la religión, aunque no católico devoto, ¿no? Entonces yo no tuve que lidiar con las creencias, a mí parece que se me olvidó eso. Entonces a mí me nació una pasión, una visión, un anhelo, porque
yo comprendí que yo vivía realmente porque Dios me había guardado en esas varias ocasiones, porque no solamente allá en esa masacre el Señor me salvó, los bandidos que mataron a la gente allí me tuvieron 12 días prácticamente secuestrado y varias veces intentaron matarme, pero alguien intervino para que no lo hicieran. Y un día que se presentó un combate entre ellos y la policía, pues yo me les volé. Y cuando llegué al pueblo, pues entonces la policía me agarró y me llevaron del alcalde, del juez, para que declarara todo lo que había pasado, ¿no? Incluso mi mamá me guardó luto 12 días. Entonces, yo sabía que vivía, entonces, cuando yo oí el Evangelio y entendí, pues el Señor me hizo ver que me había guardado para esto. Entonces a mí me nació un anhelo de entender esta salvación. Yo trabajaba de 4 de la mañana a 10 de la noche, porque a las 4 de la mañana había que recibir el pan, recibir la leche, después ir a comprar al mercado para vender en la tienda, y a las 10 de la noche se cerraba eso. A esa hora me ponía a leer la Biblia, a veces hasta las 1 de la mañana. Bueno, entonces el 10 de abril, o sea, más o menos 20 días después, que ya había regresado el hermano Larce de su viaje, entonces él me bautizó juntamente con la hermana Conchita, con su hermana y con otra parejita que trabajaba con ellos en una granja avícola. Y bueno, gracias a la hermana Conchita, la parejita que trabajaba allí, solo sobrevivimos de esos bautismos, la hermana que está en Bucaramanga, la hermana Aura y yo. Pero el Señor nos ha guardado todos estos años. Sí, para esa época estaba el hermano Eliseo, ¿Joven o más jovencito. Y así delgado, era no, el hermano Eliseo, y ese muchacho desde que se entregó fue a servir al ¿Y Señor. usted estaba ya en la iglesia cuando él llegó? Él vivía ahí en Barranquilla también, él conoció el Evangelio ahí en Barranquilla. Cuando yo llegué a la iglesia, ya el hermano Eliseo estaba ahí. Ah, ya había llegado. Sí, él estaba ahí. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él está sentado sobre todo imperio, potencia, potestad, señorío y sobre todo un hombre que se nombra en este siglo y también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo de sus pies, y Él es la cabeza de la iglesia. Es por el nombre de Jesús que esta iglesia nunca han podido ni podrán derrotar. Jesús lo dijo, las puertas del infierno contra esta iglesia no prevalecerán. Llegaron muchos más a esta ciudad, provenientes de pueblos, ciudades y alrededores, que también habían logrado escuchar la palabra de Dios, entre ellos Miguel Peña y su esposa Beatriz Laya, Cristóbal Ospino, Alfredo Montenegro, Domingo Zúñiga y su hermana Prisca, Jaime Barranco, Portolatino Hernández y muchos más, que serían los encargados de llevar este evangelio por muchos pueblos del Atlántico, con gran ánimo y fuerzas inagotables. Y Dios me ha dado una visión, porque allá en Fundación había un grupo de jóvenes muy fervorosos, pero muy escasos de conocimientos, ¿no? José Hernández, mi hijo Chago, estaba Manuel Ospino, estaba... la guerra, ¿cómo es? Y era de una... La hermana Ana Raquel. Ana Raquel de Guerra. Era como que era de la... Era líder, sí, ahí sí. Benavides, Alejandro Fontalvo, hermano Bracho, él se había estudiado unos años de bachillerato, y había otro hermano Enríquez que trabajaba en el banco, eran los dos hermanos más preparados que habían ahí. Y yo viendo ese grupo de jóvenes tan fervorosos, ahí en la casa que donde estaban los hermanos Ayala, después ellos vendieron eso, y después una hermana puso una fábrica de pan de yuca ahí.
y todos esos jóvenes salían, que eran como 10, entre ellos Lucho Fontalvo. Salían con su canasta de pan de yuca, porque el tren salía por la mañana de Fundación a Santa Marta y regresaba por la tarde. Entonces ellos se iban y testificaban en el tren, vendían pan de yuca y venían contentos. Venían contentos. Evangelizaban y vendían su pan de yuca. Sí, exacto. Entonces yo vi en esos jóvenes un futuro grande. Entonces yo, siendo apenas un obrero, yo puse una escuela bíblica. Y yo le dije, bueno, los lunes vamos a estudiar la Biblia libro por libro. Porque era verdad que nosotros en esa época no teníamos necesidad de que los pastores lo que mandaran haga esto. Personalmente había una inquietud en cada uno de nosotros en esa época y nos llamábamos en grupo y salíamos a predicar a las almas. Yo tenía por allá como unos 10 y estaba en la transición entre los 16 y 17 años. Pero usted sabe que ya para ese tiempo, yo especialmente que estuve asesorado por unos tíos que eran bebedores y me ponían a beber y a cantar en las parrandas con ellos y yo verseaba también. De hecho a mí como que me gustaba eso, ¿no? Sin embargo Dios tenía preparado milagrosamente un plan para mí, ¿no? Aunque yo no lo sabía. Miguel me bautizó en el río Fundación, ahí en el patio de, como algunas casas pasaban, estaba en el patio de algunas casas ahí en las tablitas, era la orilla del río, si el patio terminaba en el río, y entonces ahí descendí yo, el hermano Miguel me bautizó, aunque menos intenso, ¿no?, en cuanto al trabajo, sino que nosotros yo recuerdo que yo me desplazaba con los hermanos a la Cataca, nos desplazábamos a la Colombia, nos desplazábamos al Retén, nos desplazábamos a Tucurinca, parte de la zona bananera, también por la parte acá por la Troncal hacia Valledupar, llegamos al Copey, ahí se estableció de hecho una obra, ahí nació una obra muy bonita. De ahí nació el hermano Eloy Solano, Eloy Agustín Solano, en el Copey con su familia. Yo recuerdo que yo me desplazaba con los hermanos a la Cataca, nos desplazábamos a la Colombia, nos desplazábamos al Retén, nos desplazábamos a Tucurinca, parte de la zona bananera, también por la parte acá por la Troncal hacia Valledupar, llegamos al Copey y estaba Ángel Flores, estaban otros Flores, y ellos se vinieron a trabajar aquí a Valledupar, a la finca del hermano Francisco Valdés. Entonces la hermana María Solís, de los Solís de la tribu, conoció al Señor allá. El hermano Victoriano Verdugo prontamente hace una relación con ellos. Hasta que estando en el campo, que había esa campaña allí de la señorita Cooper ahí en Pendales, yo estaba en el campo un sábado. En ese corregimiento del Uruaco, un primo mío tenía un puesto de venta de ron y bailes por las noches y parranda, y nosotros, entre otros compañeros, o sea, este hermano que era casi cuñado, estaba casado con una prima hermana mía, Francisco Parra, íbamos juntos, andábamos, él trabajaba en un sector del mismo área y yo estaba para aquel lado más allá de la carretera esa, la avenida esa, lejos uno del otro. Eso fue un sábado. Cuando yo tomé el almuerzo me quise volver, terminé y yo voy a prender cigarrillo, para que se fueran malos pensamientos, y vuelve el mismo pensamiento en ese momento. Si en este momento te quitamos la vida,
¿qué será de tu alma? Y yo dije, no, Señor, hasta aquí, no más, así. Ven a mi vida, y yo me arrodillé, solito allí. Señor, sálvame, cambia mi vida. Lo que se dice, me entregué. Se dice aquí muy claramente, ha pastoreado congregaciones en el departamento de Magdalena por 2 veces. Ha sido pastor de la iglesia central en Ciénaga, estuve ahí 2 veces. Cartagena, Maicao, 2 veces estuve en Maicao. Bello, estuve una vez, Bello, Antioquia. Y Medellín, estuve también una vez. En Neiva también estuve. Y en Fundación Central, ya, pero fue después que salí de aquí, porque yo estaba aquí. Cuando salí de Neiva, fue, como dice aquí, este orden. Aquí tengo el orden. Donde me dicen, Casacará, César, 8 meses. Eso sí no me acordaba yo. Recordemos a otro hombre de Dios que fue usado para hacer grandes cosas en la obra. Nos referimos a Filadelfo Frías. Lo que leí de la Biblia fueron 3 capítulos. Primera de Corintios 12, 13 y 14. Y lo recuerdo como ahora mismo. Ya tengo 50 y pico de años de ser creyente y me lo recuerdo exactamente como si hubiera sido ayer. En ese momento yo entendí la salvación. No sé qué pasó, pero Dios me dio entendimiento. Y yo dije, ah, Señor, con que esto es así. No lo sabía yo. Pero si esto es así, yo me entrego a ti ahora mismo. Yo estaba abriendo obra en tres pueblos. Estaba abriendo obra en Codazzi, estaba abriendo obra en Becerril y estaba abriendo obra en un pueblo que se llama Yarasca, que en aquel tiempo le decíamos la otra sabana. Bueno, yo estaba trabajando allí y era presidente, no sé si presidente de juventud o era de juventud, creo que era. Estaba trabajando duramente. Entonces, en ese tiempo, los pastores no lo dejaban salir a uno casi, porque no había muchos servidores, y cuando salía un muchacho así que le trabajaba, ellos no lo dejaban ir, no lo querían dejar ir. Entonces yo estaba trabajando fuertemente. El pastor en ese momento era el hermano Humberto Payares. Ya después creo que fracasó él, pero bueno, él era el pastor. Yo acostumbraba todos los mediodías a orar. Yo dormía en una piececita, o no vivía, sino que sí, había una pieza ahí donde yo llegaba a orar, ahí en la casa de mi tía. Yo me fui a orar, y estando orando, oigan bien eso, pongan cuidado eso, yo sentí unos pasos que venían hacia mí. Yo no abrí los ojos ni nada, no, pero yo sí oí esos pasos. Cuando se acercaron a mí, me llamó una voz, Filadelfo. Yo le contesté, ¿qué, Señor? Porque yo le conocí la voz ahí. Yo no sé cómo hice yo para conocer la voz de él. Para saber que era. Sí, para saber que era él, porque es que él nunca me había hablado. Sin embargo, yo ahí ya, ese entendimiento se le tiene que dar el mismo Señor a uno. Yo contesté, ¿qué, Señor? Me dijo, vete de aquí, de este pueblo. Yo al decirme así, yo quise preguntarle para dónde iba a ir, pero ya él se fue. Era invierno, había barro por ahí, y había ríos crecidos, y había todo. Y yo me le metía, yo cogía mi ropita en un maletín, y eso yo me tiraba a los ríos, a pasármelo, cuando a veces encontraba los ríos desbordados, así que no se veía bordo ni veía nada, y yo, como yo sabía nadar bien, yo me arboleaba, como dicen allá en Chibolo, me arboleaba a esos ríos, y eso yo pasaba nadando.
y cogía la montaña esa, y por esa montaña había mucha espina, yo llegaba allá donde una prima que tenía, llegaba con los pies negritos de la espina, y ella me sacaba esa espina y me calentaba agua para que yo reposara los pies, y en esa espina yo tenía unas botas esas de cuero al revés que vinieron un tiempo y no sé si ustedes las conocieron, y esas botas yo no me las podía poner porque eso se me quedaban entre el barro, y total, yo llegaba allá, y entonces una cosa particular es que a veces cuando yo iba, el tigre me iba siguiendo, me seguía, y a veces en la parte así que estaba un poco seca, el tigre ponía la huella sobre la mía, la huella mía quedaba ahí, y yo veía que cuando regresaba veía que la huella del tigre estaba ahí encima de la mía. Y así, pero yo no tenía miedo, culebra había por ahí, todo eso, yo no tenía miedo, porque yo decía, bueno, Dios me ha mandado por aquí. Cosas que cada vez que las hablo me traen recuerdos que no los puedo olvidar. Y allá se entregaron un poco de gente en esa sierra y en ese monte, y acá veníamos y hacíamos culto, y total, ahí se formó una obra muy buena. Yo he sido trasladado de Loma a La Palmita, de La Palmita a Quimila, de Quimila a Mariangola y Agua Blanca. Yo atendí las dos obras esas. De Mariangola y Agua Blanca yo fui trasladado al banco, que yo atendí las dos iglesias en el banco también. ¿En el mismo tiempo? Sí, al mismo tiempo. Porque no había mucho obrero en ese tiempo y había escasez, y el que podía atender dos iglesias las atendía. Yo atendí entonces eso en las dos iglesias, del banco a Ciénaga. De Ciénaga yo salí para Codazzi. De Codazzi salí para Fundación. Fuimos a Fundación. De Fundación salimos para Maicao. De Maicao salimos al Valle. Y del Valle aquí a Santa María. La península de La Guajira también se convertiría en testigo del Evangelio del Señor. Aquí en este departamento, la palabra de Dios comenzó a hacer sus efectos, levantando también a hombres poderosos. Por ahí por el año 59 o 60 me propusieron, dijeron que quién quería ir a La Guajira. En una reunión de obreros nadie dijo nada. Yo dije, bueno, si ustedes quieren yo voy. Y fue así que vine aquí. Yo no conocía para acá. En distracción habían un par de hermanos que habían conocido en las colonias de Caracolicito el Evangelio, y yo traía la dirección de ellos, y ellos vivían en el monte, y entonces allá, cuando llegué en el pueblo, pregunté por ellos, vivían en el monte, imagínese usted, me puse lívido. Entonces alguien me dijo, no, yo lo llevo allá donde están ellos. Ah, bueno, está bien. Pero fue una gran bendición con la gente que estaba ahí y otros que vinieron de otra finca. Hicimos un culto, y en el primer culto que tuvimos el Señor bautizó 4 personas con el Espíritu Santo. Esto me dio ánimo, porque yo tenía ganas de regresarme, pero esto me dio ánimo para seguir. Y en menos de un mes el Señor había bautizado 12 personas con el Espíritu Santo ahí en esa casa, en el monte. Entonces, ¿cómo se llamaba esa? Se llamaba Anapoima la finca. No, esa Normandía. Y Anapoima era donde yo estaba durmiendo, el hermano José María Balasnoa, hermano de María Balasnoa. Por no negar a Jesús. En medio de batallas bendecidas, han pasado 75 años de estar el Evangelio en Colombia, lleno de muchos milagros y manifestaciones del dueño de esta iglesia, Embajada del Cielo. Hoy son más de 3.000 congregaciones que evocan el nombre poderoso de Jesucristo en el territorio colombiano, con una visión internacional de anunciar a ese mismo ser que sostiene y seguirá sosteniendo a esta iglesia hasta el día de su venida, Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu brazo nos alcanzó.
tinieblas, en sombra de muerte, luz resplandeció. A muchos cautivos y desahuciados libertad Él les dio. De la Guajira al Amazonas ha extendido su amor.